Ya estamos aquí. Buenas noches, Ángelo. Buenas noches, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Desde Sagunto, esta ciudad que veis en la imagen, cuna de la hispanidad, ciudad razón por la cual nació España como nación y posteriormente nació la hispanidad en ambos hemisferios, os saluda Alberto. Perfecto, yo estoy en la ciudad de San Fernando, rey de España. San Fernando. Pero el único Fernando que me viene a la cabeza ahora no era rey. No era santo, vamos. Era rey, pero no era santo, al contrario. Fue un pelón. Fernando VII, me refiero. Ese otro, Fernando. Muy bien, pues nada, aquí desde Sagunto un saludo a todos los hispanos de ambos hemisferios y allende los mares. Hoy tenemos un tema muy curioso y muy desconocido. Porque si hay algún gran desconocido, al menos en España, son las vicisitudes históricas de Chile. Y Chile siempre ha sido un país muy complicado. Fue el que más costó de conquistar. Y lo demás duro fue conquistar. De hecho, Valdivia lo pagó con la piel, nunca mejor dicho. Se diría en español castizo, se diría que Chile está en el quinto coño. De lo lejos que está. Y está tan lejos que realmente la gente de Chile sabe poco más que de Pinochet para aquí. Nadie sabe nada de O'Higgins, nadie sabe nada del archipiélago de Chiloé. Nadie sabe nada de los casi 20 años que estuvieron en guerra civil para independizarse unos y para permanecer otros. Que es que todo el mundo se piensa que fue una guerra que unos libertadores que eran muy buenos, pues combatieron noblemente para derrotar a unos españoles muy malos que los tenían subyugados. Y mentira era todo, españoles éramos todos. Y realmente españoles de España, de la península, eran 4 gatos y el de la bicicleta. Fue una guerra civil entre americanos, entre españoles y americanos. Y la paradoja que se da, no solo en Chile y en Argentina, sino en toda Hispanoamérica, es que algunos eran parte de los privilegiados de la sociedad los que provocaron o buscaron el provocar la independencia. Claro, y además en ausencia de apoyo popular, con lo cual se tuvieron que buscar la ayuda especialmente de ingleses, contratando mercenarios y pagándolo con el oro de Indias y bueno, obtuvieron la independencia sobre la base de arruinarse. Hasta el extremo de que, bueno, pues que mientras fueron España, fueron países cabeza del mundo. Fueron cabeza de león. Y desde que se independizaron, pasaron a ser la cola de ratón. Países arruinados, subidos en el tercermundismo. Y bueno, Chile en el presente se puede decir que es un país un poco destacado del resto en ese aspecto, porque aun con sus carencias, pues es el país más avanzado, se puede decir, de Hispanoamérica. Para ello, para hablar de este tema, tenemos a Ángelo Guíñez Jarpa, que ha publicado 3 libros, si no me equivoco, ¿no? Sobre la historia de Chile. Sí, mira, sobre el tema de la revolución particularmente, ¿vale? La especialidad es la revolución. La independencia, la revolución independencista. Lo que yo llamo la secesión, porque técnicamente es una secesión. Tal cual. No es una independencia. Ahora incluso en los años tales, estos de 1810, nadie hablaba tampoco mucho de independencia. Se hablaba del concepto de que había una revolución. Una revolución, ¿sobre qué base? Sobre la base de que ante tener un rey preso, un rey vacante, la aristocracia se toma el poder. Sí, como pasó en todos sitios, incluso en España. Como pasó en todas partes, sí. De hecho, tuvimos un regente que era colombiano. Fuera de cámara te decía que para los amigos, por ejemplo, que son de Colombia, de Venezuela, nuestra historia es muy similar a la de ellos. Entonces, claro, todo se empieza a conformar, digamos, con la primera junta de gobierno que jura por el rey en 1810, con algún grupo más moderado y otro más conservador, pero al poco andar, ya los revolucionarios empiezan a tomar más fuerza, a aplastar, digamos, a quienes eran más conservadores, más realistas. Y
ya en el año a final de 1812, el virrey del Perú, Abascal, se pone nervioso. Dice, ya Chile están jodiendo mucho y voy a mandar una expedición. Chile es una capitanía general dependiente del virreinato de Perú, ¿verdad? O de la Plata. Así es. Y vamos a hablar ahora especialmente también de Chiloé, ¿cierto? Chiloé dependía directamente del virreinato del Perú. Ajá. No dependía de la capitanía de Chile. No. Ajá. Entonces, por eso ahí hay una cosa especial. El archipiélago de Chiloé está bien al sur, ¿vale? Para quienes no conozcan muy bien, o pueden buscar un mapa. Y bueno, ¿qué pasa? Manda esta expedición, que con suerte eran 3 barquitos nomás, con 5 oficiales y unos pocos soldados. ¿Por qué? Porque estaban preocupados de dar la batalla en otros lados, en el Alto Perú, ¿vale? Y se van a Chiloé. En Chiloé tienen una muy buena acogida y se le entrega una buena cantidad de soldados, 300 más o menos, ¿vale? Voluntarios, del regimiento de Castro. Castro es la capital, ¿vale? Y posteriormente esta escuadra, pequeña escuadra, recala nuevamente pasa a Valdivia, ahí se suman otros más y se va esta expedición hasta la zona del Biobío, con la intención de avanzar hacia Santiago y a mediar con los revolucionarios. En los documentos de quién iba a cargo de esta misión, que era el almirante Pareja, Antonio Pareja, que había peleado en Trafalgar, estaba la idea de ser muy pacífico. La idea era que no se llegase a pelear. Hay muchas cartas pidiendo de que se conservara la paz. Y esto lamentablemente no se puede lograr. Y empiezan a haber ya las primeras batallas en 1813. Entiendo. En 1813. Claro, en 1813. ¿Hubo un punto de inflexión que detonase el convertir lo que era un conflicto político en un conflicto bélico? ¿Qué pasó después de 1812, en que se promulgó la primera Constitución española? Que ese sí que fue el hecho revolucionario. El verdadero hecho revolucionario fue el promulgar la Constitución más avanzada de su tiempo. Pero hay una cosa común en casi todos los países hispanos, es que tras promulgarse esa Constitución, a ciertas clases dirigentes de la élite, pues no les interesaba perder sus privilegios y pasar a ser uno más. Porque el hecho más relevante de esa Constitución es que el rey dejaba de ser el propietario del Estado, pasaba a ser un funcionario al servicio del pueblo y desaparecían las castas dominantes, que hasta entonces era quien dirigía política, económica y militarmente España. Claro. Y eso conllevó ese acto que hoy por hoy sería un avance político notable, conllevó el levantamiento. Por ejemplo, México fue un caso causa-efecto directo. Claro. E imponerse la nueva Constitución y automáticamente levantarse los independentistas. Pero los independentistas resulta ser que eran la clase más conservadora y privilegiada de la sociedad, no era el pueblo llano. El pueblo llano no buscaba eso. Claro. ¿Qué analogía trazas tú con lo que entre lo que yo te he dicho con el caso de Chile? Acá es exactamente lo mismo. O sea, los revolucionarios estaban más bien en las 2 grandes ciudades, que eran Santiago y Concepción, y eran las familias de mayor poder adquisitivo de la época. Y bueno, muchos de ellos obviamente eran oficiales del rey. ¿Ya? El primero importante, antes de que aparezca O'Higgins, es José Miguel Carrera, que fue sargento de húsares y peleó en Europa. Bueno, y después ya de un año y medio de distintos tipos de batallas, vino algo similar a lo que pasó en Colombia, que hubo una reconquista. Fueron derrotados los primeros revolucionarios en la batalla de Rancagua, conocida en Chile como el desastre de Rancagua, ¿vale? Donde hasta ahí la presencia militar de soldados peninsulares es mínima. Para Rancagua recién llega el batallón Talavera, pero tampoco llega en su totalidad. No llega un batallón en su totalidad, fue un poquito
complementado en el Perú, y ahí los revolucionarios tienen que huir a Mendoza. ¿Vale? Pero Mendoza, a Mendoza, ¿no? Que ahora es parte de la Argentina. Ajá. Y ahí en la zona de Cuyo, que estaba San Martín, parte, digamos, otra etapa de los revolucionarios, planificar lo que fue este cruce del ejército llamado Libertador, un ejército mucho más potente, que va a dar la batalla más grande para librar lo que fue, comillas, la independencia en 1817 y 18. Hasta ahí es lo que se conoce, lo que marca la historia oficial de lo que fue la independencia de Chile. Entonces, por tanto, como tú ves el mapa ahí, gran parte de la guerra se dio en la zona de Concepción, Chillán, Ñuble. Chillán, al sur de Santiago. Claro, esa fue la zona de conflicto. Esa fue la zona de conflicto. En Santiago, la única batalla en Maipú. Ajá. ¿Vale? ¿Qué particularidades tiene Chillán? Para que se allí el combate. Claro, ¿por qué se dio ahí? Principalmente porque era el gran foco realista. ¿Por qué era el gran foco realista? Porque el Biobío, que es lo que está marcado ahí, ese río grande, era lo que se denominó en su momento como la zona límite para con los araucanos. ¿Vale? Entonces, ahí había una línea de fuertes importante y el ejército siempre estaba ahí, en esa zona. Ya. ¿Vale? Era la zona militarmente más potente de Chile. Claro. El norte de Chile no gozó de mucha tranquilidad. Ya. ¿Vale? Entonces, claro, ya nos podemos saltar posterior a Maipú. ¿Qué es lo que pasa? Al perder el ejército regular, ¿cierto? Que tenía siempre acá oficialidad peninsular, al perder en Maipú, huyen al Perú. Y hasta acá es lo que se conocen los colegios, por ejemplo. ¿Dónde está Maipú? ¿Dónde está Maipú? En Santiago. En Santiago, en la capital. En la capital, claro. ¿Qué es un valle, Maipú? No, bueno, hoy en día está ya dentro totalmente de urbanizado y lo que es la ciudad. En su momento era una explanada que se buscó para lograr una batalla ya. Con fuerzas más o menos parejas en una idea napoleónica, ¿cierto?, de ordenamiento. Pero vuelvo un poco para atrás, hasta 1814, las fuerzas realistas eran un 95%, bueno, ya pongámosle el 90% de criollos, y el resto peninsulares. Y en verdad me paso, el 95% de criollos. Los peninsulares eran pocos. Muy poco. ¿Qué clase de gente eran? ¿Eran militares o era gente del pueblo? O gente... No, solo la oficialidad. Solo la oficialidad. Claro. Pero sí llega este primer regimiento Talavera, que era muy bueno. Pero inmediatamente empiezan a haber problemas ahí hubo problemas con el soldado criollo. ¿Por qué? Porque el Talavera venía de haber peleado en Europa, eran más altaneros, venían con un mejor uniforme, mejor armamento y gozaban de mayores privilegios. Ya, venían mejor preparados. Claro, pero el soldado criollo le decía, oye, paren, nosotros llevamos 1 año y medio peleando, ustedes llegan recién. Entonces empezaron a haber ahí algunos problemas. Y te digo, después de Maipú, que como viste ahí está en la capital, algunos huyen al Perú, pero otro porcentaje importante se repliegan a la zona del Biobío. Ya. Y en Talcahuano, que es un puerto, se atrincheran en una línea de fuertes. Están atrincherados más de 1 año. Una línea de fuertes. Claro. Entonces ahí llega, cuando cruza San Martín, aparecen una cantidad enorme de oficiales napoleónicos, le llamamos acá, de distintas partes. Franceses, ingleses, hasta italianos. ¿A sueldo de quién? De la República.
¿De qué república? No, Chile no está constituida. de la República de Chile que estaban haciendo. Nombres como... ¿Organizados por quién? No, mira, nombres como Breyer, Miller, Tupper, aparece Cochrane por esos años, Cochrane, liderando, el sacador de Perú, de Lima. liderando la escuadra nacional. Entonces, bueno, todos estos realistas... Lo que te quiero decir es si esos mercenarios europeos venían a sueldo de Inglaterra, sí o no. Lo pagaba Chile, como pagó Chile también el ejército. Como pagó también Chile la expedición al Perú. Ahora, ¿quién se vio beneficiado? Ya sabemos quién, pero lo pagó Chile, se endeudó Chile con eso. Ellos se pararon un ejército inglés, era un ejército de una legión inglesa. Ahora, acá a Chile no llegaron esos regimientos que llegaban a la Nueva Granada, como el regimiento Rifles, que eran regimientos de ingleses. No, acá no. No, es que eran regimientos ingleses compuestos por mercenarios de muchos países. Sí, pero acá no pasó eso. Acá llegaban los oficiales nada más. Ajá. Llegó Breyer, un montón. Miren, 20 a lo menos. Y ahí uno dice, llegan todos estos tipos a pelear contra, acá le llamamos guaso al campesino. Guaso. Guaso. O que es un tipo muy andaluz, digamos. A empezar lo que se va a llamar la guerra a muerte. La guerra a muerte. Desde lo que es esta defensa de Talcahuano, donde no puede entrar el ejército republicano. A ver, hubo una declaración de guerra a muerte por parte de Bolívar en Venezuela. Sí, acá no hubo una... ¿Qué es la guerra a muerte para ti o para Chile? ¿Qué fue la guerra a muerte para Chile? No, acá no hubo una declaración de guerra a muerte propiamente tal, de las autoridades que quedara por escrito, como fue en Colombia, sino que posteriormente los historiadores titularon a esa época con ese nombre, un nombre que calza perfecto para lo que se dio, que fue una especie de Vietnam, de guerrilla que estaban en la selva, en la cordillera, ¿cierto? De a 300 hombres, de a 500, el que más llevaba por ahí eran 2000, correrías por todas partes. Una guerra de golpes de mano. Especialidad española, por cierto. Y vamos quemando los pueblos y los sembrados. Entonces, además, una hambruna espantosa por más de 10 años en la zona del Biobío, donde se dice que empezaron a desaparecer los perros, empezaron a desaparecer los gatos, el ratón gordito que pasaba también entraba a la olla, sí. y terminaban comiendo sopa de pasto. Ya. Muy tremendo lo que pasó. Qué horrible. Sobre todo porque, bueno, como en todas partes, obviamente, acá se separó una cosa media parecida a lo que ocurrió en Estados Unidos, el norte y el sur. Entonces, se daba a veces de que familia estaba en el norte y familia estaba en el sur. Correcto. Y se enfrentaban... Se mataban entre hermanos. Claro, una cosa realmente terrible. Y fue una guerra sin tomar prisioneros. Por eso se le da este tenor de guerra a muerte. Todo esto, en gran parte, fue... hubo un detonante para esta guerra a muerte, que muchos oficiales realistas que fueron tomados prisioneros en Maipú fueron trasladados a San Luis, Argentina, prisioneros. Y tras una especie de revuelta, unos dicen que se intentaron, la versión argentina es que se intentaron fugar, hay otra versión realista que dice que no fue así. El asunto es que los mataron a todos. De la peor manera. No es que los fusilaron. Inventaron. Claro. La versión realista es que le inventaron que se iban a fugar, incluso tiraron a gente del pueblo y los machetearon a todos. Fue una cosa espantosa. Qué horrible. Entonces eso llegó a oídos de los realistas que estaban en el sur en 1818 y los ánimos se requete contracalentaron. Ahí ya partió una cosa mucho más feroz y los conventos importantes de la zona del Biobío, que siempre estaban ahí para la evangelización de los araucanos, se alzan también a favor del rey, de esta resistencia.
Entonces ahí hay mucho apoyo de parte de los franciscanos a la guerra a muerte. Por parte de los franciscanos. Claro. Qué curioso. Oye, una pregunta, ¿por qué titulas tu libro Sureños a las armas? Bueno, este es el primer libro donde muestro de una forma literaria, primeramente digo, esto no lo inventé, sino son cartas ficticias, ¿cierto?, de soldados NN que cuentan cómo fue su participación en algunas de estas batallas que son desconocidas o combates desconocidos, ¿vale? Ahora, ¿cómo yo logré obtener esos antecedentes? Por las cartas de los oficiales realistas. ¿Mm? Y fue un éxito, ¿eh? Porque mucha gente del sur de Chile desconocía esta historia. Y a mí me pasó en el colegio de que, ¿qué nos enseñan a nosotros? De que la guerra de independencia fue una guerra contra España. Y uno, en su cabecita infantil, se imaginaba que venían ejércitos de la península, se enfrentaron contra ellos y listo. Pero cuando uno empieza a estudiar los textos, se da cuenta de que cómo fue la conformación del ejército realista y era toda gente criolla. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué acá? No están pasando gato por liebre. ¿Mm? Claro, eso sucede en todas las narraciones de las repúblicas hispanas. Siempre venden una narrativa como si hubiesen existido toda la vida, como si toda la vida hubiese existido Chile, toda la vida hubiese existido Argentina, o Colombia o Venezuela, y que todos eran colonias de un imperio español malvado y conquistador. Claro. ¿Por qué? Por esa razón es por la que pienso yo que omiten los 300 años de relativa paz que vivieron, una paz que nunca antes habían conocido, porque antes de llegar los españoles toda Hispanoamérica era un infierno, y después siguió siendo, después de salir España, siguió siendo un infierno. Si se puede hablar de 300 años de paz, son los 300 años que estuvieron bajo España. Cuando digo bajo España está mal dicho, realmente es porque España es quien creó Chile, quien creó Venezuela, quien creó Argentina. Claro. Ahora mira, los países. Mira, busca la primera bandera de Chile. Voy a explicar algo de eso. Ve contando, ve contando. Es muy interesante ver la primera bandera de Chile, sobre todo por cómo ellos seguramente piensan o pensaron muy a futuro. La primera bandera fue hecha por la primera familia revolucionaria, que es la familia Carrera, que eran oficiales del rey, obviamente, ¿cierto? Ya. Y con un fuerte apoyo permanente de Joel Poinsett, que estuvo metido en Chile acá. El famoso Poinsett. El famoso Poinsett, que anduvo dando vuelta por todos lados. Pero ese era norteamericano, ¿no? Claro, pero fue el cerebro de la revolución. De hecho, hay testimonios que dicen de que incluso él diseña la bandera, pone los colores, qué sé yo. Y es muy curioso de que inventan un escudo para la bandera. La bandera lleva color azul, blanco y amarillo, y al medio lleva 2 araucanos, con un lema que dice, en latín, post tenebras lux. Post tenebras lux. ¿Qué significa eso? Después de las tinieblas, la luz. Esta es la primera bandera de Chile. Esa es la primera. Busca, por favor, la que tiene el escudo. Ahora la busco. Y colocan al medio, en el escudo, 2 araucanos. Entonces, ahí la primera cosa que mete ruido. ¿Por qué mete ruido? Porque el bando realista, cuando surge la guerra, tiene un inmediato apoyo de muchos caciques araucanos, huilliches y de toda la zona del Biobío, que le entregan 6.000 huaychafe, le llaman ellos. Huaychafe significa guerrero, ¿vale? Imagínate, 6.000, una cantidad enorme. Entonces, muy curioso de que esta gente haya puesto estos araucanos que no estaban con ellos. ¿Te das cuenta? Eso sería idea de Poinsett. Pienso yo.
a imitación de Massachusetts. En Massachusetts exterminaron a todos los nativos hasta el extremo de que el único nativo que queda en Massachusetts es el de la bandera. El símbolo de Massachusetts es un nativo. Claro. Pero nativos los exterminaron a todos, no queda ni uno. Claro. Entonces la historia oficial de Chile también, para cualquier niño y padre de familia que educa a sus críos, es como que los indios no participaron en la guerra, no aparecen ni en las cómicas, ¿no? Pero nada más lejos de eso, ¿no? Y mira qué curioso, porque esta fue también una variante, la bandera que acabas de mostrar, la que estás mostrando, que tiene la Cruz de Santiago. Sí, eso es lo que te iba a preguntar, qué curioso. Esta bandera debe haber durado muy poco o se utilizó en algunas batallas. La familia Carrera no era una familia muy religiosa, digamos. ¿Qué simbolizaban los colores? Bueno, los colores siempre van a ser un llamado a la cosa americana, a la cosa de la libertad. Pero ¿por qué poner la Cruz de Santiago en algunos combates? Porque el pueblo chileno era 100% católico en ese momento y era muy difícil movilizar gente si es que no les ponían un emblema que les llamara la atención o que reconocieran algo cristiano. Correcto. Pero la Cruz de Santiago estuvo un tiempo y después la quitaron. ¿Vale? ¿Más cristiano que las aspas de Borgoña? Por eso te digo, o sea, bueno, tuvieron que inventar eso para hacer una diferencia. Pero en los primeros años también hay que consignar, y lo dicen tanto los autores pro-revolucionarios como los realistas, de que esto, como en todas las guerras, la gran mayoría de la gente no tenía mucha idea de por qué estaba peleando. Y lo que más habían eran deserciones en los primeros años de la guerra. Ya. No se tenía mucha idea de política, digamos, que es lo que se buscaba con esto. Y de hecho, en el año 17 es cuando, tras un edicto formal, O'Higgins exige, como un decreto ley actual, de que se empiece a utilizar el gentilicio de chileno. ¿Cuál era el gentilicio entonces? Antes era español. Por ejemplo, claro. Si tú ves el acta de... Pero bueno, ¿qué pregunta más tonta de hecho? Si tú ves el acta de O'Higgins, que está en cualquier parte, de nacimiento y de bautismo, dice español. Y es más, imagínate esta una anécdota que la cuenta mucha gente. San Martín inscribe a una hija 45 días después de haber logrado ellos, comillas, su independencia, y la inscribe como española todavía. Anda. Claro, no tenía conciencia de ser chilenos. Para ellos Chile era la parte de algo, y ese algo era España. Claro, y se hablaba de Perú, y Perú era España. Claro, entonces acá se hablaba de las patrias como de las zonas locales. Y no se entendía a Chile como una patria. No, claro. Y bueno, desde el año 18, te digo, de que parte esta guerra a muerte, la zona de Chiloé, que había sido la primera gran abastecedora de hombres, que incluso llegaron a pelear al Alto Perú, acá parte un periodo muy lindo, muy heroico, porque llega un nuevo gobernador a Chiloé, que había sido un hombre, Antonio de Quintanilla se llama, que había sido, él era un comerciante peninsular que había llegado a Chile a hacerse la América, a trabajar, y veía cosas relativas al comercio marítimo, le iba muy bien, muy joven, y cuando llega el almirante Pareja, a él lo invitan al recibimiento, porque invitan a toda la gente importante peninsular a darle un agasajo, una fiesta, una cosa. Y el almirante Pareja le dice, oye, mira, estamos preparando esta cosa y me faltan oficiales. ¿Te parece que entres tú como oficial? Y este hombre le dice, pero es que yo no tengo idea de armas, de nada, yo soy comerciante. Le dice, métete igual, yo te enseño en el camino de acá a Santiago, o que nos acerquemos a Santiago. Y el tipo cuenta en su autobiografía que al otro día se mandó a hacer un uniforme, se compró un par de pistolas,
Y en el camino, bueno, le fueron enseñando y se hizo cargo, porque era un tipo inteligente y sabía manejar gente, de un pequeño grupo. Y ahí él comenta de que al poco andar pierde toda su fortuna, porque le llegan noticias de que Concepción había sido arrasado y ahí se da cuenta que queda con lo puesto. Un tipo joven, como te digo, y más encima a la tercera batalla, combate, en el cual él está, en la zona de San Carlos. Todo esto está muy bien documentado por la autobiografía de él. Le llega un casquete cerca del oído y lo deja prácticamente muerto. Y ya en el año 13, el tipo queda con una desfiguración horrible en la cara y con un ojo que no lo puede cerrar nunca más hasta que se muere. ¿Un casquete te refieres a un disparo? Claro, claro. Queda con un ojo abierto para siempre y con una desfiguración horrible en la cara y en la oreja. Y este es el tipo que después le dicen que se tiene que hacer cargo de Chiloé. Llega a Chiloé el año 19. Como gobernador, quieres decir. Como gobernador, y ve que al que tiene que destituir, que es de apellido Justice, estaba construyendo un barco, ¿vale? Para un barco de emergencia. En caso de que lo invadieran, el tipo iba a arrancar. Lo destituye, junta a todo el pueblo y hace la de Cortés. Les dice, bueno, yo vengo acá, he luchado aquí, aquí y allá, él estuvo peleando en Rancagua, estuvo en Chacabuco, tenía cualquier cantidad de experiencia ya como veterano, y les dice, bueno, yo estoy acá y muero con ustedes, a quemar el barco. Queman el barco y el tipo se queda ahí, al poco rato se enamora de una isleña, tiene hijito, entonces ya el tipo era un chilote más. Correcto. Al año 20 ocurre una cosa muy extraña que nadie sabe cómo Cochrane se tomó con muy poco hombre las fortalezas de Valdivia y junto a Miller dicen, bueno, vamos a tomar Chiloé. Y son repelidos en Chiloé. ¿Vale? Y después ya el año 24, otra fuerza más grande todavía, ya no estaba O'Higgins, sino que estaba Freire, más otros oficiales de estos napoleónicos, se quieren ir a tomar Chiloé, y ahí viene el gran triunfo de Mocopulli, se llama la batalla que se libró el año 24, donde los chilotes repelen por segunda vez al ejército republicano, ¿vale? Chileno. Claro. ¿La primera intervención de Cochrane fue con chilenos o con chilenos? Con chilenos. Sí, con chilenos. ¿Qué fuerzas inglesas participaron? A lo largo de la Guerra de Independencia. No, ingleses, la participación de ingleses es solamente oficialidad. Solamente oficialidad. Claro. Ahora algunos de ellos murieron también. Se encontraban los guasos, le hacían escaramuza y cuestiones, y algunos fueron muertos en este periodo que se le llamó Guerra-Muerte. Pero la lucha de Chiloé es muy importante porque esto no está en los textos de estudio, o sea, cómo ellos aguantaron a base de comer pura patata, que le dicen, y marisco. Dicen que no había, por años, no hubo ni tabaco para fumar, carne no había, nadie podía sembrar. Es una cosa espantosa. Hasta que finalmente ellos caen el año 26 en una tercera invasión mucho más potente. Y Quintanilla ya se tiene que entregar. Y Quintanilla termina en la península. ¿Ah, sí? ¿No lo fusilaron? No, termina en la península. Ahí hubo un trato muy bueno, digamos. Y a él le ofrecen integrarse como general republicano y él dice que no. Y le ofrecen mandarlo a España con todos los gastos pagos y qué sé yo, si es que jura y firma que no se va a levantar nunca más contra los países americanos. Y él dice que no. Entonces, bueno, se tiene que ir en un barco francés que por ahí lo meten con la familia. Y el pobre llega allá y se encuentra con las guerras carlistas. Entonces salió de una para meterse en otra. Vaya. Y muere de viejo, ¿eh? Muere de viejo en su pueblo. Sí, murió en 1863 en Almería, según reza aquí. Sí. Muy interesante. Y él, en los últimos años de vida, que también estuvo muy pobre, tenía un hijo,
y él escribe su autobiografía, que son unas 70 páginas, muy recomendable para cualquiera, con la intención de que su hijo pueda salir a pedir trabajo. Mira qué tremendo. ¿Pero en Chile o en España? No, en la península. Ajá. Aquí tenemos al general Quintanilla. Ahí está el amigo Quintanilla, que era un comerciante que terminó de brigadier. Ajá. ¿En España continuó siendo militar? Sí, claro. Y ahí se ve el ojo. ¿Con los carlistas o con los cristinos o isabelinos? Estuvo del lado isabelino, al parecer. Ajá. O sea, combatió con los liberales. Sí. Muy bien. Mira, un personaje desconocido, ¿ves? No, sí, profundamente desconocido. Y esa es la única pintura que hay de él, no hay más. Y fue el último gobernador español de Chiloé. Así es. Se hartó de esperar a recibir refuerzos. 2 años después se mantuvo después de Ayacucho. O sea, él tenía totalmente claro que estaba dando una lucha perdida, pero la continuó dando, una cosa impresionante. Qué curioso. Sí, muy bonita la historia de él. Entonces, como este año se cumplieron en abril, el 1 de abril, los 200 años de Mocopulli, hubo una especie de reconocimiento a Quintanilla y al pueblo chilote realista en Chiloé. Por el pueblo más que nada, por algunos profesores. De Chiloé. De Chiloé, por un museo, por aquí, por allá, gente que se organizó, hicieron un documental con mucho esfuerzo. Bueno, para los que puedan revisar, el himno de Chiloé, que es como una canción folclórica, reza de que ellos fueron el último reducto español. Correcto. Es muy lindo. Y por transmisión oral, ellos han mantenido su fidelidad a considerarse españoles. Pero es un sentimiento que existe en Chiloé. Claro. ¿Seguís sintiéndose españoles? Esta estatua que le quieren dedicar es a Quintanilla. Claro, este es el último gobernador. Ahora, ¿por qué surgió esta iniciativa de mi gran amigo? Me recuerda al rey Juan Carlos, ¿eh? de mi gran amigo que está ahí, que es el escultor Ropo March, de la Argentina. Ropo March se llama. ¿Por qué surgió esta idea? ¿Por qué? Porque en el archipiélago hay una figura, ¿cierto? Hay un obelisco, que tú sabes de dónde vienen los obeliscos, donde muestran en 4 caras personajes que iniciaron la República, pero le dan un espacio a un Quintanilla, ¿vale? Curioso. Sí, pero lo ponen con una figura que si es que era el primo de Quintanilla, con suerte, o sea, es cualquier otro, ¿no? Colocaron cualquier cara de cualquier cosa, ¿vale? Entonces, esta fue la iniciativa de Ropo March de decir, bueno, ojalá algún día en Chiloé tengan una escultura de un Quintanilla como debe ser. Y entre tantas misiones que estamos juntando fondos para poder llevar esta escultura que está en la Argentina, que es grandota, y que debe ir sobre una base imponente, ¿no? Para que pueda ser exhibida en Chiloé. Así que estamos en eso y ojalá se pueda lograr. ¿De dónde tenéis pensado sacar los fondos para poder transportarla? Y una vez transportada, ¿qué tenéis pensado hacer con ella? Instalarla. Falta que las autoridades quieran recibirla. Sí, instalarla en lugares públicos está muy difícil, por un montón de restricciones ideológicas que hay. Pero ya tenemos 2 opciones, que de hecho en un edificio de la gobernación, que no es mala idea, y el otro es un museo muy lindo que hay. Hay 2 museos en Chiloé que están... En Castro hay un museo, si no me equivoco. Sí. Y de hecho, hace poco hicieron un salón nuevo. Encontraron balas de la batalla de Mocopulli, encontraron un sable, y como te digo, se han hecho documentales, ya van 1 o 2 documentales importantes,
Unos muchachos hicieron por ahí también un librito para niños, contando la historia de Mocopulli, los amigos de Juan y Checho, que son unos muchachos de Chiloé que son folcloristas. No me has dicho dónde se dio la batalla de Mocopulli. Mocopulli. ¿Ya? ¿Pero dónde está? Mira, puedes buscar directamente en Mocopulli o Talcahué. A ver, eso es en Chiloé. Mocopulli es en Chiloé. Claro, mira, ahí cerca de Alcahué, por ejemplo. De Alcahué. Más abajo. Dalcahué. No, Dalcahué. Ahí está. Ah, ya lo veo. Eso es en el centro de la isla. Claro. Ahora, lo interesante de ese combate es que fueron 1000 hombres aproximadamente, de los cuales, no sé, 300 eran hombres de armas, pero más bien veteranos, grupos de reserva. Pero fueron muchos civil, que fueron incluso con su... No tenían ni armas, tenían lanza o parte del bando realista o del bando... Claro, no, el bando realista. Ajá. Y de sus herramientas de arar, cierto, hacha o lo que fuera, la hacían. Y también se contó ahí con un aporte de los huilliches, que son los indígenas del archipiélago, que se presentaron 100 como voluntarios. Anda. Y se les dio la orden de que se le inventó un nombre, que eran los volteadores. ¿Qué significaba eso? Que le entregaban unas lumas, que son unos maderos muy duros. Entonces, la misión de ellos era rematar a los heridos en el suelo. Ajá. Correcto. Y nada más contaban con un cañón de metralla, un cañón pequeño. Y vencieron a un par de regimientos de línea. Entonces, fue bastante importante. Les pudieron coger las armas. Claro. Y pelearon en un pantano, una cosa también muy loca, ¿no? Pero ahí, es un gran hito para ellos. Tenían mayor dominio y control del terreno. Sí, por supuesto. Y esto también fue lo que se dio en todo el sur, como te digo, en toda la zona del Biobío. Puedes buscar en el mapa el sector de Yumbel, Rere, donde también ahí brilló fuertemente el cura Juan Antonio Ferrebú, que era criollo. Tenía un hermano también, Mariano Ferrebú, que era oficial del ejército del rey. Y este cura, cuando ve que ya la cosa está muy perdida, toma las armas y arma una guerrilla que logra reunir incluso a 2000 combatientes. Los curas españoles han tenido siempre la particularidad de ser buenos guerrilleros. Claro, bueno, también anteriormente incluso también tuvimos a Vicente Sambruno, que había sido no cura, pero como una especie de monje en España. Había peleado en Zaragoza. Ya, pues Zaragoza fue un sitio muy duro. Sí, claro. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y el PRU finalmente es atrapado y le ofrecen también cierto rendirse, y dice que no, y lo fusilan, y dice que daría su vida y mil vidas más que tuviera por la causa del rey y la monarquía católica. Sí, eso lo he leído. Cuánta cosa. De hecho, justo hoy, mi hermano llevó un par de cuadros a la parroquia, a la iglesia, donde es muy posible que haya estado hoy mismo este cura párroco en conmemoración. Y porque, no sé, ahí hay un museo y todo, pero no está mencionado Ferrebú. Así que esperemos que sea bien acogido los cuadros que llevamos y los puedan exhibir para que la gente conozca una parte de la historia importante de ese pueblo, Rere. ¿A qué se debe? Dime una cosa, ¿a qué se debe que tu otro libro, el segundo que presentamos de tus 3 libros, se titule Apostasía chilena? Mira, ya el nombre y el subtítulo introducen bastante el tema. Voy a partir por el subtítulo. Nuestra guerra civil separatista. O sea, ¿ya cuál es la idea? Empezar a borrar de la cabeza de mucha gente la idea de la independencia. Fue una guerra civil, pero con el componente de que fue separatista. Y dejó un germen espantoso de separatismo.
porque posteriormente después también tuvimos guerras civiles en Chile, donde la idea era empezar a trabajar esta idea de lo que ha pasado en España, ¿no? Que los vascos, que los no sé cuánto, que los catalanes, que no sé qué. ¿Ah? Pero ¿qué analogía trazas entre una guerra civil entre chilenos y el abandono, el repudio de una religión? ¿No eran católicos ambos bandos, acaso? Mira, el bando realista, 100% católico, pero el bando revolucionario no. El bando revolucionario estaba muy entusiasmado con la idea de Rousseau, de Voltaire, y progresivamente Chile ha ido abandonando la fe. Pero bueno, que estuviesen influenciados por las ideas de Rousseau, de Voltaire, no les hacía dejar de ser católicos. En España hubieron guerras de católicos de liberales contra conservadores, pero en común todos tenían que todos eran católicos. Ambos bandos. Es que, bueno, son católicos contaminados por ese liberalismo. Contaminado. Bueno. Sí, bueno, se puede utilizar la palabra contaminado. Y realmente el liberalismo no pretendía repudiar la religión católica, sino separarla del Estado. Lo que resultaba anacrónico es que un Estado moderno siguiese regulado y restringido por el criterio que imponían la jerarquía religiosa. Te entiendo. Y la economía. En España, el 35% de la economía española estaba en manos de la Iglesia. Claro, entiendo el punto, pero podemos ver los frutos de esto. O sea, hasta 1810 teníamos en América, en general, un pueblo 100% católico, y pasados 200 años, que no es mucho tiempo, no es mucho tiempo. Quizás lo más importante que hemos visto en este cambio de 200 años es que prácticamente no hay católicos en América. En 60 años, desde el concilio de Nicea hasta, no recuerdo quién fue, ahora no me sale, hasta el edicto de Teodosio, pues pasaron 60-70 años y de simplemente ser legal la religión cristiana pasó a ser la religión hegemónica en el Imperio Romano. Claro. Hegemónica militar, y vamos, que o si no eras cristiano, era ya una razón para que fueses perseguido políticamente. Claro. Ahora te digo, en este periodo de la revolución, el clero también tuvo una separación importante. Los revolucionarios contaron con una parte del clero, que se destacaba por ser muy liberal, y que eran los más enfervorizados y los más enérgicos en cuanto a tomar las armas. Pero vamos a ver, es que aquí hay una cosa que no me cuadra. Le acusan de liberales a los revolucionarios separatistas, pero realmente procedían de las esferas más conservadoras de la época. Es el caso de Venezuela, con los mantuanos, que eran las élites ultraconservadoras, que se manifestaban incluso en contra de abolir la esclavitud, pero luego eran revolucionarios. Y llega un tradicionalista y los acusa de liberales. Y de liberales no tenían nada, pero nada. Eran lo más conservador y retrógrado y anacrónico de la sociedad. Ya, no, en Chile en Chile no eran conservadores los liberales. En nada. Acá saquémoslo también del aspecto económico. Estaban muy entusiasmados con Estados Unidos, por ejemplo. Por algo acá llega Poinsett y triunfa. Claro. O sea, estaban todos entusiasmados. De hecho, hay documentos de la época que decían, ¿y por qué toman tanto en serio este Poinsett? Si un pobre gallo ese. Pero había como una fascinación, como un agringamiento, como también en la época hablamos de un afrancesamiento. Había ya como una cosa de que, no sé, en Estados Unidos, bueno, ahí está el progreso y no sé qué. Y lo que viene después bien patético en Chile. Las clases altas chilenas se afrancesan de una manera espantosa. En 1860 y 70 hay relatos que son realmente para la risa, que en los restaurantes bonitos de la capital, los garzones te atendían en francés. Ay. Y trajeron adoquines de París
para ornamentar las calles más importantes de Santiago. Todavía están. Entonces había una locura, pero total, un afrancesamiento, pero general. ¿Mm? Y bueno, estas clases altas que quedaron, que también eran muy españolas y toda la cosa, de a poco lo fueron perdiendo, porque se afrancesaron. ¿Mm? De hecho, estas clases altas chilenas, de apellido de abolengo español, rechazan hablar de esta resistencia popular del sur de Chile. ¿Por qué? Porque son los rotos. ¿Por qué? Porque fue el bajo pueblo, fueron los indios. Entonces, al final prefieren estar del bando de la modernidad, de Europa, de Estados Unidos. Les acomoda más eso. Ya, pero vamos a ver, si tú me dices que las clases populares, que yo me lo creo, estoy convencido, fueron los que se enfrentaron en contra de la secesión, eso quiere decir que los que estaban a favor de la secesión eran las élites privilegiadas. Claro. Claro. Y las élites privilegiadas de liberales tenían lo que yo de maometano. No bueno, sé. Te insisto, sí, el referente era Estados Unidos. Ya. ¿Viste? Estoy de acuerdo contigo. Este libro es el problema de Chile. Chile está mirando a Estados Unidos siempre. Ya, es que desconocían que Estados Unidos es lo que es por España. Claro. España es quien creó Estados Unidos. Si no fuera por España no existiría Estados Unidos. Claro, no, y ahí ¿qué vamos a entrar con Galvez? España era quien pagaba a los soldados norteamericanos. El sueldo se lo pagaba España. Claro. No, eso ya todavía mucho más desconocido. Francia estaba arruinada. No, eso todavía es mucho más desconocido en Chile. Bernardo de Galvez y todo eso, no, totalmente desconocido. Pero bueno, en los últimos años ha habido un resurgimiento, para dejarlo un poco con un gusto un poco más dulce en la boca, había un resurgimiento en Chile, en muchas partes, en el Perú, en la Argentina, de hacer una revisión histórica a nuestra etapa española. Y eso, bueno, es una cosa importante. ¿Se está notando una expansión del hispanismo en Chile, de alguna manera? Sí. La gente yo lo veo de la historia. Yo veo que en pequeños grupos va creciendo de manera consistente. Es una guerra de la verdad contra la mentira. Claro, entonces, pero sí, todavía no hay una cosa popular. Si tú muestras las APAS de Borgoña en cualquier plaza popular de Chile, el 90% sí. A ese nivel. Ni la conocen. Hemos entendido a Inés de Bazán, no la conoce ni su madre. No, claro. Inés Suárez aún, porque han hecho películas de ella y la hija y Isabel Allende escribió un libro, no sé si se titulaba Inés del alma mía o algo así. Claro. Pero si no, tampoco conocían a Inés Suárez. No, pero el gran problema es que esto no llega todavía a los colegios. Entonces acá, si es que hay gente de Chile que tengan un sentimiento patriótico de verdad y que se puedan comunicar conmigo, a mí lo que más me interesa es meter estos libros en los colegios. Porque los textos con los cuales me eduqué yo y que hoy en día veo a mi hijo que tiene 11 años, siguen siendo iguales. En eso no hemos progresado nada, absolutamente nada. Pero ni en Chile ni en España. Incluso en España estamos en retroceso. Ahora quieren enseñar la religión, la historia desde 1812. Antes no existía España para algunos. Bueno, acá es así. Bueno, yo algo estudié de la etapa virreinal, pero poco también, no se explicaba bien. No se explicaba bien. Pues ese es el problema. Yo creo que ahí lo que hay es un ninguneo de la historia propia para no tener que reconocer de dónde venimos. Porque todos venimos del mismo sitio. Tal cual. Venimos de España. Tal cual, pero me quedo... la civilización hispana. Y eso parece que es lo que les da grima, lo que les da electricidad. Les da la corriente. Cuando tienen que reconocer que culturalmente son hispanos y que pertenecen a la civilización hispana. Y que la madre patria creadora de sus naciones es España. Chile no existía. Chile eran 4 tribus de cazadores-recolectores. Claro. Chile, todo lo que conozcamos como Chile es una creación española.
Ahora lo que ha sido bueno, que en los últimos años ya hay pequeñas organizaciones que se están manteniendo en el tiempo y están haciendo harta divulgación, como Hispanismo Chile, que tiene una muy buena página de divulgación, hacen bonitas fiestas donde muestran la tradición y toda la Unión Americana y con España, obviamente. Está Centro Indiano también, que son gente muy buena. Entonces, te digo, nosotros nos hemos podido abastecer de algunos historiadores chilenos más hispánicos, ¿cierto? Pero que han sido tipos que han vivido en la oscuridad total. Muy buena gente, pero que han vivido solos. O sea, pero ahora no estamos tan solos. O sea, yo creo, pues podría asegurar, que hoy en día es el momento más alto del hispanismo en Chile, al menos. Seguiremos siendo pocos, pero va sumando. Y todo gracias a las nuevas tecnologías. Sí, y porque la gente también se ha ido un poco hartando de no sé, de las contingencias políticas, de un montón de cosas, y empiezan a mirar un poco para atrás, a decir, bueno, y tenemos esto, pero ¿qué había antes? Y bueno, sí, naturalmente esta cosa del YouTube y cuánta cosa ha ayudado mucho a acercar a la gente a... ¿Por qué? Porque YouTube no tiene fronteras. Claro. Y las independencias lo que hicieron fue crear 22 países con sus 22 fronteras, con sus 22 códigos de comercio, sus 22 códigos penales y con sus 22 instituciones fiscales, sus 22 aranceles, y lo que hicieron fue destruir el comercio entre nosotros. Antes éramos ricos porque teníamos un comercio muy grande. Claro. Ahora el pueblo en general, en todas partes, tú ves que siguen manteniendo la misma manera de ser, las tradiciones se mantienen, y tú puedes llegar caminando de Chile hasta México y te vas a entender con toda la gente. Sí, pero no puedes comerciar con la misma facilidad que puedes comunicar. No, pero digo, todavía mantenemos un idioma común, porque los dialectos las diferencias son mínimas. Los chinos entre ellos seguro que no se entienden. Pero no se puede llamar ni dialecto. Hablamos español o castellano si quieres. No, claro, pero digo que en algunos sectores hay pequeñas diferencias, o mantienen más no sé, el quechua o lo que venga, pero la unidad está prácticamente intacta. Un quechua se entiende igualmente con un mexica en español. Sí, uno puede hablar el náhuatl y otro puede hablar el quechua, pero al final ambos se entienden en español. Así es. Eso es lo bonito, eso es lo que nos da la fuerza. Claro. Es que, ¿qué tiene? ¿18 millones de habitantes Chile? Sí, más o menos. Pues cualquiera... Para el tiempo de la revolución teníamos 1 millón. Ya. Es que imagínate poder comercial y tener libertad de tránsito de personas, bienes y mercancías entre 600 millones de hispanohablantes. Claro. Ahora mira, con lo que me gustaría ir cerrando, ya veo que estamos pasando la hora, en no ver esta idea del amor al hispanismo como una cosa del pasado. No, es una cosa que tiene mucho más futuro que pasado. ¿Vale? Y lo importante es que nos empecemos a querer de vuelta, nos empecemos a reconocer de vuelta, y bueno, todo después va a ir surgiendo de manera natural y espontánea como crecen los pueblos. Te entiendo perfectamente. Así que quedemos con ese mensaje optimista. Pues sí, pues el tema está en difundir la realidad de lo que somos y hacer comprender a la gente que juntos, unidos bajo unas mismas leyes y bajo una misma frontera para todos, o sea, ninguna, pues podemos ser muchísimo más prósperos. Y además mucho más fuertes porque no tenemos que depender de las imposiciones o influencias interesadas de otras naciones. De acuerdo. En fin, no vamos a marear más a nuestra audiencia. Y nada, Ángelo, un placer enorme haberte conocido. Y tenemos que retocar este tema más adelante. Así es. Hablar del presidente de Chile y cómo podemos impulsar que un chileno y un español no necesiten distintos pasaportes.
Eso. Un abrazo muy grande a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Y nos estaremos viendo. Pues nada, un placer. Hasta pronto. Adiós a todos. Muy bien.